Bienvenidos a un nuevo Loro Parque Live. Estamos con, vamos a decir, un siguiente capítulo de cuando explicamos cómo se hacía la fórmula del bizcochón, la fórmula de bizcochón del Loro Parque. Importante para nuestros animales. Les explicamos cómo se hacía, pero lo más importante es ver si lo comen y cómo lo comen y qué es lo que más les interesa. La forma de presentarlo es importante. Hablábamos de trozos pequeños o trozos grandes según la especie. Ya tengo una cacatúa de las Filipinas, una cacatúa de cola roja, pendiente de mí para buscar los pequeños trocitos que están incluidos dentro. También busca mis dedos y está saboreando pequeños trocitos que va escogiendo desde el interior. En los loros es muy habitual que cojan un trozo y se caigan 3 o 4. Es algo típico porque los loros necesitan realmente esparcir los alimentos. Cuando ellos comen frutos, las semillas caen alrededor y muchos otros animales están debajo para aprovechar esos restos de fruta, y es algo propio de la especie, porque hay gente que nos dice, mi cacatúa en casa desperdicia mucho, tira las semillas al suelo. Es algo totalmente normal. Los loros son los jardineros de la selva, los jardineros del bosque. Ellos plantan, recolectan y dan de comer a muchos otros animales. Vamos a dejarla a ella aquí con su trozo, que estoy intentando a ver si lo quiere coger, pero no. A ver, llévatelo. No quiere, entonces vamos a presentarlo aquí y les voy a enseñar un poco cómo presentarlo, porque mucha gente nos pregunta cómo le pongo el trozo de queque o de bizcochón a nuestro animal, de nuestro cake. Lo normal es no solo entregar el bizcochón, ellos tienen otros alimentos. Por la mañana fruta y verdura, como les habíamos comentado, y por la tarde comen semillas. Es bueno que en las semillas, en el momento del mediodía, cuando empiezan a comer semillas, tengan el aditivo del bizcochón. Entonces les voy a enseñar nuestra mezcla de semillas, que es muy interesante. Nosotros, con nuestros colaboradores de Vercelelaga, los reyes de las semillas en Bélgica, hace muchos años llegamos a un acuerdo de colaboración en el que nuestras fórmulas del Loro Parque se diseñaban según las kilocalorías que necesita cada especie. Las cacatúas no pueden tener mucha grasa, necesitan bastante proteína y las cantidades de grasa son un poco más pequeñas. Por eso, como sea la mezcla de semillas, pues va a ser mejor para los animales. Por eso les voy a explicar cómo funciona esto. Estos sacos de la marca de Vercelelaga vienen con el logo de Loro Parque Fundación y habla de nuestra colaboración con Loro Parque. Muy importante, ¿por qué? Porque se distribuye en todo el mundo y cualquier persona en casa puede conseguir exactamente la misma fórmula. Algo que me preguntaban en el último live, me preguntaban por la comida para los animales. Esto tiene un abre fácil, yo lo estoy abriendo con tijeras para que sea un poco más cómodo. Y quiero que vean cómo funciona el saco que viene como nosotros hemos pedido. Se me están posando las cacatúas en la cabeza. Vienen con una lámina plástica para que las semillas vengan en perfecto estado. Y con doble papel para que siempre vengan secas y nunca vengan húmedas. Y esto es algo que me encanta. Se las mostramos al sol para que vean la variedad de mijo, cardi, alforfón, pequeñas semillas muy parecidas a la del azafrán canario, por ejemplo, que es muy pequeñita. Son pequeñas pipas de girasol que no son igual que las grandes ni tienen los mismos contenidos. También hay alguna semilla de cacahuete que tiene que venir sin la cáscara externa, porque la cáscara externa en ocasiones puede tener crecimiento de hongos y esto hay que tenerlo muy en cuenta. También viene trigo. Vamos, está perfectamente diseñada, ven aquí alguna pipa de girasol, para que nuestras cacatúas tengan la dieta perfectamente equilibrada. Esta es la clave del buen mantenimiento de los animales. Pasamos del mantenimiento general con enriquecimiento ambiental, ven que aquí hay plantas, que hay mucho espacio para el vuelo, para que ejerciten sus músculos, pero tan importante como eso es la calidad de las semillas. ¿Cómo son las semillas? ¿Cómo vienen de limpias? Esta semilla no tiene polvo, no tiene resto. Entonces, podemos hacer esto, realmente el bizcochón lo podemos poner encima del plato, pero lo bueno es mezclar la cantidad de semillas que va a comer el animal al día, a diario, no es ponerle las semillas y dejarlas ahí. Lo importante es que
tengan semillas para el diario y puedan ser renovadas al día siguiente. ¿Por qué? Porque hay muchas semillas que con la humedad o el calor se pueden estropear o pueden cambiar su grado de hidratación. La cantidad de agua que llevan las semillas dentro es muy importante para el metabolismo de los animales, y más de las cacatúas que viven en un sitio seco. Entonces las semillas tienen que estar, vamos a decir, algo vivas, no pueden estar totalmente deshidratadas, porque no va a ser igual que dárselas de esa manera. Entonces, semillas, bizcochón, y ya tenemos el plato preparado para ellas para que puedan venir a comer. Y vamos a ver, pues algunas están algo tímidas, ya vienen aquí, vamos a dejarle un poquito de bizcochón, un poquito de semillas, y ahora ella va a escoger semillas y a picar también su bizcochón. Esta es una forma de presentarlo en el que nuestro animal va a tener siempre no solo un entretenimiento, sino también un cambio de texturas, porque lo importante es que en el bizcochón ellos van a ir a buscar el dátil, van a buscar pequeños trocitos de las semillas que pusimos en la fórmula, su sabor a miel, vean que hay distintos trocitos aquí incluidos, y ellos vienen corriendo a mirar, fíjense que ni me pican los dedos. Estas cacatúas podrían hacerme un daño tremendo en el dedo, la presión que tienen en el pico es muy fuerte. Y estamos con algo increíble, tenemos a 3 cacatúas de Filipinas, 3 cacatúas de vientre rojo, de cola roja, vamos a decir así, muy amenazadas en Filipinas, y en Filipinas tenemos un proyecto magnífico en el que estamos recuperando esta especie, y aquí en Loro Parque y en Loro Parque Fundación tenemos la mayor representación de cacatúas del mundo. No existe ningún zoológico en el planeta Tierra donde ustedes puedan ver a todas las cacatúas que existen, no solo las de Australia, también las que están en Indonesia y que están en Filipinas. Fíjense, esto me encanta cómo coge el bizcochón, se hace dueña del bizcochón y empieza a compartir con sus compañeras. Bueno, y aquí en medio de este almuerzo les dejo feliz porque ellas están contentas y yo estoy más contento todavía. La salud de nuestros animales se deja ver. Disfruten de estas imágenes y hasta el próximo Loro Parque Live.